En la primera convención Metamorfosis Mujer, primera convención virtual de las mujeres Omega. Y en esta oportunidad tenemos a un par de doctoras especialistas en endocrinología, Marjorian Vallejo y la doctora Silvia Tirado. Ellas son médicos especialistas en medicina interna y endocrinología, y las dos son miembros de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Marjorian Vallejo, la doctora, ejerce su práctica médica en la Unidad Médica de Alto Prestigio en Barcelona, Venezuela, y la doctora Silvia Tirado, ella ejerce en el Day Hospital Lecherías, Estado Anzoátegui, en Venezuela. Marjorian y Silvia nos estarán hablando del ayuno intermitente y de los efectos a largo plazo con el basamento médico, los pros y los contras. Allí vas a aprender de la importancia que tiene el eje metabólico en tu transformación de pequeña oruguita a una espléndida mariposa. La endocrinología es la ciencia madre que explica ese mar de hormonas que hay dentro de ti. Y la doctora Silvia y Marjorian nos van a estar hablando cómo el ayuno y sus implicaciones para perder peso, sus implicaciones endocrinometabólicas y en quién está indicado y en quién no. A continuación, les presento a la doctora Silvia Tirado para que nos empiece con su presentación. Adelante, Silvia. Feliz día. Hoy en el contexto de la primera convención Metamorfosis de Mujer, organizada por Mujeres Omega, vamos a tratar un tema bien importante denominado el ayuno intermitente como opción para pérdida de peso. Sabemos que la obesidad es un problema de salud pública. La OMS recientemente ha reportado más de 2,8 millones de muertes anuales asociadas a complicaciones por la obesidad. La obesidad nos trae complicaciones cardiovasculares, metabólicas, osteoarticulares, se ha asociado a muchas neoplasias y recientemente, ante esta terrible pandemia que nos está afectando, es un factor de riesgo para expresar la forma severa de la infección por coronavirus. Es por eso muy importante determinar todas las opciones terapéuticas para poder combatirla, donde un equipo multidisciplinario, donde médicos, endocrinólogos, internistas, psiquiatras, cardiólogos, cirujanos bariátricos, en conjunto con nutricionistas y entrenadores de las distintas disciplinas, nos van a permitir tratar de combatir esta terrible entidad. Por eso, el tema de nuestra exposición hoy es ver o determinar si el ayuno intermitente puede ser una opción terapéutica. Vamos primero a definir lo que es el ayuno intermitente, aunque eso será tema de otra exposición, y luego vamos a mencionar todos los cambios en la esfera endocrino-metabólica que ésta produce, para poder finalmente tener conclusiones si de verdad puede ser una opción terapéutica. El ayuno intermitente se define como el término que describe un periodo en el que se alternan ayuno y alimentación.
no es una dieta en sí mismo, aunque puede ser utilizado junto con una restricción calórica para la pérdida de peso. El ayuno, sin embargo, es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo determinado. ¿Qué vamos entonces a continuación a explicarles? ¿Cuáles son todos los cambios endocrino-metabólicos fisiológicos que se producen cuando comemos y cuando no comemos? ¿Qué pasa cuando tenemos un aporte calórico? Cuando comemos. Nuestras comidas básicamente están constituidas por los tres grupos: carbohidratos, proteínas y grasas. Pero es la glucosa la que permite la obtención de energía necesaria para nuestro cuerpo. Generalmente debemos tener periodos de ayuno durante el día de 4 a 6 horas y hacer nuestras 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, y en la noche un periodo de ayuno de aproximadamente 8 a 10 horas. Cuando comemos, aumenta la glucosa entra en este famoso ciclo de nuestro cuerpo que se llama ciclo de Krebs y se produce toda la energía necesaria para las distintas funciones. El exceso de glucosa que no utilicemos para producir energía se acumula en nuestro hígado en forma de glucógeno y va a estar allí guardado para en el caso de que lo necesitemos. Cuando entonces tenemos un aporte calórico, tenemos suficiente energía, tenemos glucosa guardada en forma de glucógeno en el hígado y no necesitamos sintetizar glucosa porque la estamos aportando. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos ese aporte calórico? Nuestros genes están diseñados biológicamente para adaptarnos al entorno. Hace millones de años nuestros ancestros pasaban la mayor parte del tiempo en ayunas hasta lograr cazar su alimento. Es por eso que cuando ayunamos se activan diversas señalizaciones metabólicas que permiten al organismo iniciar procesos para obtener energía de los reservorios que posee. ¿Y cuáles son los reservorios que tenemos nosotros? Las grasas principalmente y las proteínas. Se ha establecido que aproximadamente un hombre de 70 kilos con una talla de 1,70 tiene de reserva 300 gramos de carbohidratos que corresponden a 1.200 kilocalorías, 10 kilogramos de lípidos que corresponden a 10.000 kilocalorías y 10,5 kilogramos de lípidos que corresponden a 45.000 calorías. Esto nos puede dar una reserva en ayuno que podemos aguantar aproximadamente incluso hasta unos 30 días sin fallecer. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no damos ese aporte calórico? En una fase inicial, lo primero que se ocasiona es una disminución de la glucosa circulante. Como les dije, cuando no la tenemos en cantidades adecuadas, nuestro organismo tiene un mecanismo que guarda glucosa en el hígado a través de glucógeno, entonces se activa esta vía de glucogenólisis para tratar de producir a partir de ese glucógeno glucosa y dar la energía necesaria a nuestro cuerpo. Pero si mantenemos el periodo de ayuno, se nos acaba ese glucógeno en el hígado y ya ese proceso no se puede presentar. Y es cuando juega un papel fundamental la gluconeogénesis, es decir, es un mecanismo de adaptación que tiene ya nuestro cuerpo para entonces empezar a producir glucosa porque la necesitamos. ¿Y cómo lo hace? A partir de esas reservas que tenemos de grasas y proteínas, se activan una serie de mecanismos donde la hormona de crecimiento juega un papel fundamental a través de un proceso que se denomina lipólisis, porque inicialmente a través de las grasas es que lo hacemos, y todos esos ácidos grasos libres pasan a este ciclo de Krebs, que es el importante para la producción de energía en nuestro cuerpo. Fíjense que el fin común es producir energía necesaria para nuestro cuerpo, donde los órganos fundamentales son mantener con energía nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros riñones. Ahora, si el ayuno se prolonga por más de 12 a 16 horas, aparecen, aparte de todos los efectos de adaptación que les dije anteriormente, aparecen otros mecanismos como es la disminución de la insulina. Por lo que en algunas literaturas se plantea, recuerden que la insulina está asociada
a ciertas condiciones como son la resistencia a la insulina en los pacientes con sobrepeso y obesidad, y pudiera ser uno de los cambios endocrinometabólicos que pudiera ayudar a los pacientes con sobrepeso y obesidad, esta opción terapéutica del ayuno intermitente. También se ha reportado que cuando el ayuno es de 12 a 16 horas, no solamente empieza a bajar la insulina, sino también la leptina. Y la leptina es otra sustancia que producimos nosotros en nuestro organismo que en un paciente con peso normal nos da señales anorexígenas, es decir, que nos quita el hambre. Pero en pacientes con sobrepeso y obesidad, esta leptina no ejerce su efecto en forma suficiente, no lo hace como en un paciente normal, se genera una condición que se llama resistencia a la insulina, esas señales anorexígenas no se presentan, por eso puede ser que tengamos siempre hambre, y se ha planteado que en pacientes con este ayuno intermitente pudiese haber una disminución de la leptina que pudiera ser algo que ayudara también en esta parte de descompensación endocrino-metabólica de los pacientes con sobrepeso. Por otro lado, está muy en boga lo que es la microbiota intestinal, la cual se ha asociado a distintos estados de salud y la relación que existe entre este ayuno intermitente y microbiota intestinal. La microbiota son el conjunto de microorganismos que están presentes en un entorno definido y cuando están en el intestino se denomina microbiota intestinal. Y se sabe que existen microbiotas o microorganismos buenos que se asocian a condiciones saludables y microbiotas o microorganismos malos que se asocian a estados patológicos como enfermedades inflamatorias del colon, asma, la misma diabetes, algunas neoplasias, algunas enfermedades inmunológicas. Y se ha planteado que el ayuno intermitente pudiera ayudar a obtener una microbiota intestinal más sana. Hay varios estudios que han tratado de demostrarlo. Uno más reciente fue el que realizó en participantes que formaron parte de este ayuno sagrado que realizan algunos musulmanes al final del Ramadán y demostraron en estos participantes que había durante ese periodo de ayuno una mayor abundancia de bacterias beneficiosas, una reducción de la concentración de colesterol y glicemia en ayuna, pero no hubo una disminución significativa en cuanto al índice de masa corporal, como lo habían demostrado otros estudios. Sabemos que el ayuno no es algo nuevo. El simple hecho de que en forma consciente nos abstengamos de ingerir nutrientes en forma de alimentos va a generar toda una serie de adaptaciones fisiológicas, como lo comenté anteriormente, que van a tener un último fin, la supervivencia. Necesitamos sobrevivir, necesitamos energía para poder vivir y nuestro organismo lo va a tratar de ubicar de cualquier forma. Con toda esta información, entonces, ¿será de verdad el ayuno intermitente una opción terapéutica para la pérdida de peso? ¿Es el ayuno intermitente o la dieta hipocalórica asociada al ayuno intermitente? Las respuestas son muchas, ¿ok? Todavía están inciertos, hay muchos trabajos en estudio. Sin embargo, todos los que van a mi consulta conocen este triángulo que yo siempre les hago. Para la pérdida de peso es importante nuestro triángulo triunfador que incluye dieta, ejercicio y fármaco. Cualquier opción terapéutica dietética, que nos implique una dieta baja en calorías nos va a ayudar a perder peso. Sin embargo, tenemos que buscar la mejor opción de acuerdo a nuestra condición clínica. Es importante los fármacos porque si tenemos una condición metabólica que no nos va a permitir perder peso y no la tratamos, no vamos a lograr resultados. Si tenemos una resistencia a la insulina, si tenemos una diabetes, si tenemos un hipotiroidismo, si tenemos un hipercortisolismo, si tenemos un ovario poliquístico y no lo tratamos, va a ser más difícil por mucha dieta o opción dietética que cumplamos, no lo vamos a lograr conseguir nuestra meta deseada. Y por supuesto, para finalizar ese triángulo,
la actividad física es fundamental. Debe haber un equilibrio entre las calorías que ingresamos y las que gastamos. Y si queremos perder peso, debemos tener una mayor pérdida de esas calorías. Con esto quiero terminar esta primera parte, solo diciéndole que esto es solo la punta del iceberg. En muchas ocasiones consumimos alimentos en forma reactiva, impulsiva o por costumbre. Pero si justo antes de dar el primer mordisco nos tentamos a pensar si de verdad tenemos hambre, es ahí cuando comienza a cambiar el juego. Muchísimas gracias por su atención y a continuación estaremos con la doctora Marjoraín Vallejo, que nos hablará mucho más sobre estas implicaciones del ayuno intermitente y si de verdad nos va a dar beneficios o no. Gracias por la invitación a Mujeres Omega. Estamos aquí en la primera convención virtual Metamorfosis Mujer, continuando con la segunda parte de ayuno intermitente. Para las personas que no me conocen, yo soy la doctora Marjoraín Vallejo, internista endocrinólogo, y trabajo aquí en Venezuela. Nuestra conferencia o nuestra segunda parte va a tratar realmente sobre los efectos a largo plazo del ayuno intermitente. Ha de entenderse que esta práctica de ayuno no es nueva. Ya esto se viene practicando de hace millones de años, de hace mucho tiempo atrás, incluso en la era de antes de Cristo. Las personas hacían esto con fines religiosos para obtener favores de los dioses e incluso mucho más atrás para su subsistencia, o sea, cazaban y pasaban mucho tiempo en ayuno. Actualmente esta práctica se está tomando como un estilo de vida o como una forma de perder peso. ¿Qué es lo que pasa con este estilo de vida o forma de perder peso? Bueno, hay muchas opiniones encontradas. Tiene sus detractores y tiene sus personas que aprueban realmente este método. Sin embargo, como persona del ente de salud, yo siempre les recomiendo que acaten la mejor recomendación. Si queremos saber visualmente qué es el ayuno intermitente, bueno, podemos ver este platico que tenemos aquí. Aquí observamos cómo tenemos grandes horas sin poder comer y tenemos pocas horas para ingerir el alimento. Situación que no es la más fisiológica, sino la más frecuente, porque generalmente nosotros estamos en constante proceso de nutrición. Como médico endocrinólogo, yo recomendaría ampliar más los compases de alimentación. O sea, tener un poco más de tiempo para consumir alimentos. Ojo, esta es mi recomendación, pero estamos hablando del ayuno intermitente, pero debemos sincerarnos. ¿Qué es lo que realmente pasa? Tenemos esta toma aquí. Esto es lo que realmente está pasando actualmente con la epidemia de obesidad y diabetes que tenemos. Tenemos mucho tiempo y muchas horas para comer y generalmente lo que se come son cosas calóricas. Entonces, ayuno intermitente, ¿qué es lo que callan las mujeres? La edad y el peso. Ok, para hablar entonces de los efectos benéficos a largo plazo del ayuno intermitente, hay una teoría, y hablando de basamento científico, llamado autofagia. Auto, uno, fagia, comer. Entonces, nosotros somos una unidad de autofagia, somos una unidad viviente que constantemente nos estamos consumiendo. No solamente nosotros, todo ser vivo en la Tierra se autoconsume. ¿Quién es la persona que ha postulado esta teoría? Bueno, esto tiene muchísimo tiempo. Sin embargo, a partir del 2016 fue un científico japonés llamado Yoshihiro Sumi en el 2016 quien afianzó esta teoría. ¿Por qué les traigo esto? Porque es lo más nuevo con respecto al ayuno intermitente, ya que esta teoría nos permite secretar los componentes propios de proteínas inservibles
a reparación de proteínas nuevas. Y esto está incentivado por el ayuno. O sea, el ayuno es un disparador de este tipo de proceso. Pero, para lograr este tipo de proceso tenemos que tener los nutrimentos necesarios. Sin embargo, podemos seguir hablando de todos los efectos benéficos que podríamos tener a través del ayuno intermitente. Perfecto, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye per se los niveles de triglicéridos, glicemia y ácido úrico. Los pacientes que han tenido enfermedades inflamatorias articulares han experimentado disminución de sus síntomas y, por la teoría que inicialmente les dije, explicada recientemente, se puede acelerar la autorreparación celular, pero hasta un límite. Y sí, es correcto. Disminución del peso, sí lo vamos a tener. Sí, es verdad, el ayuno intermitente nos puede llevar a una disminución del peso. Pero no todo es bueno, no todo es malo, no todo es negro, no todo es blanco. Y responsablemente también les debo hablar de los efectos a largo plazo no benéficos del ayuno intermitente. O del ayuno como tal. Cuando pasamos mucho tiempo sin comer, en el estómago hay unas celulitas, se llaman células parietales, que comienzan a hipersecretar una secreción muy ácida. Y el estímulo para parar esa secreción ácida es el alimento. Si no comemos, esto constantemente se está autosecretando y comienza a dañar las paredes gastrointestinales. Otra de las cosas que también se pueden ver en la práctica de este proceso es que después de aproximadamente 4 semanas, los movimientos peristálticos normales del intestino comienzan a disminuir y las personas pueden tener estreñimiento. Sin embargo, hay algo muy singular que me encantaría que ustedes se llevaran, que es el efecto hormonal. ¿Qué es lo que puede pasar a largo plazo cuando uno practica el ayuno intermitente? Bueno, que puede haber un desequilibrio entre las hormonas orexígenas, que son las hormonas que producen el hambre, que las que avisan para comer, y las hormonas anorexígenas, que son las que avisan, ya no quiero más. La campeona de las hormonas orexígenas es la grelina, que es la que realmente dice, quiero esto. Y la otra es las hormonas anorexígenas, entre ellas la campeona es la leptina, que es la que va a decir, ya no quiero más. La grelina está situada a nivel de la base del estómago y la leptina a nivel del tejido graso. Cuando el ayuno se prolonga por mucho tiempo, hay un desequilibrio entre ellas. Y entonces comienza a haber un aumento de la secreción de grelina, que es la hormona que se va a disparar en el ayuno, ¿ok? Para que lo tengan presente. Y la leptina va a comenzar a hacer su función de saciedad resistente. Entonces, tenemos una pelea, tenemos un ring, grelina, gana por nocaut a la leptina. Y leptina pierde, aumento la resistencia de ella en este proceso. Ok, otra cosa que también es importante es que también se ha observado aumento de los niveles de triglicéridos en tejido adiposo de ratones, estoy hablando de la parte científica, la parte experimental de ratones, y aumento de los ácidos grasos a nivel del tejido graso, valga la redundancia. También aumento la actividad de las enzimas lipogénicas en este tipo de proceso. En el sistema nervioso central se han visto que las personas que están pasando por este tipo de estilo, ¿ok? Aumenta su sensación de comer. Todo el tiempo quieren estar comiendo por aumento de esta hormona llamada grelina. Y mucha gente siente la compulsión alimentaria de desarrollar atracones en la fase de la comida por esta misma situación. Ok. Sin embargo, otro de los efectos no benéficos que realmente uno tiene que llevarse es que estos son estados que promueven la cetosis. 40% de las personas pueden llegar a abandonar el estilo de dieta, o sea, pueden llegar a abandonar el ayuno y generalmente pueden estar muy irritables. Pero el efecto como médico que yo más le tengo cierta reserva es
el proceso, que es un proceso altamente catabólico y puede llegar a consumir muchas proteínas. Lo que les dijo la doctora Silvia Tirado al final, todo esto al final lo que le echa la mano es a la masa muscular. Entonces, tomando todo esto en consideración, ¿quién no debe hacer ayuno intermitente? Las personas embarazadas, obvio, porque están formando tejido nuevo, los pacientes con alteración de la función tiroidea, pacientes con problemas de la glándula hipófisis, tumores hipofisiarios, tumores a nivel de la glándula suprarrenal, todos ellos, y sobre todo si conllevan a disfunción de la producción hormonal, en el contexto de una acromegalia, en el contexto de una enfermedad de Cushing. Pacientes con estados de hipercatabolismo por patologías médicas, pacientes con CA, pacientes VIH, etc. Pacientes diabéticos que están en uso de medicación y insulina, pacientes con enfermedad ulceropéctica, pacientes con trastornos de la alimentación y pacientes polimedicados. Sin embargo, en conclusión, las pérdidas de peso son similares entre el ayuno intermitente y las dietas hipocalóricas. ¡Wow! Este es el gol. Entonces, yo puedo decir que las pérdidas de pesos, como son significativas, ambos procedimientos pueden ser llevados a cabo. Las pérdidas de peso generalmente se pueden dar entre 5 a 10 semanas aproximadamente, de 3 a 6 kilos. Todo depende también del individuo, pero lo último que se ha encontrado es esto, que las pérdidas de peso son similares entre el ayuno intermitente y las dietas hipocalóricas. Entonces, dirán ustedes, ¿qué hacer? Me dicen es bueno, me dicen es malo, me dicen está bien, me dicen no sé. Bueno, yo lo que les recomiendo es lo siguiente. A la hora de iniciar este tipo de práctica alimentaria, deben iniciarlo a la mano de un médico especialista endocrinólogo o de un médico internista que esté bien capacitado por la parte metabólica, en conjunto con un buen nutricionista que también esté entrenado con este tipo de práctica a la hora de querer llevarlo a realizar. ¿Por qué? Porque si usted llega a tener alguna complicación en este proceso, son ellos quienes lo van a ayudar a recuperarse. En cuanto a mi práctica médica, yo les puedo decir que he tenido colegas incluso que han practicado el ayuno intermitente y les ha ido bien. Sin embargo, también responsablemente debo decir que he tenido pacientes y lamentablemente no les ha ido muy bien. Incluso he tenido pacientes con complicaciones metabólicas. La decisión está de parte de todos ustedes, ¿ok? Para transformar entonces todo esto, toda esta epidemia de obesidad y diabetes, desde muy pequeños en medidas de salud. Bueno, se despide de ustedes entonces la doctora Marioraín Vallejo. Gracias por la invitación. Agradecido. Muchísimas gracias por acompañarnos en la primera convención virtual de Mujeres Omega y por permitirte ser parte de esta metamorfosis, mujer. Te invito a que sigamos conectadas desde nuestras redes sociales por Instagram, @mujeres.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, que siempre tendremos muchas sorpresas, y no dejes de suscribirte a nuestro website www.mujeresomega.com. Gracias.